El tema de la inseguridad, digamos, está con justa razón en, digamos, la primera plana, en el debate. Primero fue ¿no?, la marcha que se llevó a cabo, luego el anuncio, ¿no?, de un paro incluso nacional. Y claro, esto también tiene que ver con la incapacidad del gobierno de turno, que obviamente tiene un correlato con el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, que tiene un impacto directo en la vida de todos los peruanos y también en la economía. Ojo, un impacto directo en la economía. Y luego obviamente viene el Congreso de la República, ¿no?, que algunos congresistas... Vamos a ser cautos hoy día, ¿ok? Ya es mes de octubre, Señor de los Milagros, no vamos a herir ningún tipo de susceptibilidad. Digamos, algunos despistados congresistas se preguntaban por qué venían al Congreso de la República, cuando el Congreso finalmente no tiene vela en el entierro de brindar la seguridad ciudadana. Y claro, uno podría decir que sí, que esa es una tarea del Ejecutivo, obviamente de la mano, el Ejecutivo de la mano de la policía, y después del tema de las cárceles, primero, una vez que los metes presos, tienes que lograr que no sigan delinquiendo desde las cárceles, y eso obviamente es policía, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia, el control de las cárceles a través del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. Pero obviamente necesitas luego al titular de la acción penal, al Ministerio Público, a la Fiscalía, que arme un caso tan sólido que al juez no le quede otra que, de acuerdo al expediente, decir culpable rápidamente. Ahora, hay una serie de cosas que van de la mano, porque no olvidemos que, más allá de lo que yo siempre he venido criticando, es decir, la incapacidad, la medianía, la mediocridad, la ignorancia jurídica, el analfabetismo jurídico de muchos jueces y fiscales, más allá de eso, también tiene que ver, obviamente, el presupuesto que se le asigna tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Si se pagase mejor, tendríamos mejor recurso humano en esas dos instituciones. Si se dotase de más recursos, tendríamos, por ejemplo, la digitalización del expediente, mayor elementos para la investigación, por ejemplo, que los trámites sean muchísimo más rápidos, todo ese tipo de cosas que son fundamentales. Se viene hablando hace tiempo, Jaime de Althaus ha escrito innumerables veces, sobre, digamos, el presupuesto. Por supuesto que son 1.000 y tantos millones de soles, que es una cifra exorbitante, pero si lo comparamos con otros gastos del Estado, como por ejemplo, ¿no?, los aviones militares que se quieren comprar, o el avión presidencial que se pretende también adquirir, que además tiene a un ministro de Defensa diciéndole que el que se opone a eso es traición a la patria. La verdad, bueno, los payasos del turno, ¿no?, que están en este gobierno, es decir, 1.800 millones para poner los juzgados de flagrancia, que son un tema fundamental, para ir justamente ganándole la guerra a la delincuencia. No hay plata, el ministro Arista no dice nada, se queda callado, y sin embargo en el Congreso de la República no pasa el tema de la censura y lo blindan. Primer puntito, para que el Congreso no diga, ay, yo no sé por qué se meten conmigo. Vaya, ¿no? No son incautos, pues son palomillas. Luego tenemos aún, creo que fue Elisio López, José, corrígeme, si justamente la ley 32108, creo que era, ustedes saben cuál es, o 31208, 32108, ustedes saben a cuál me refiero, ¿ok? La que justamente sacaba el tema de la extorsión, y mucha gente me decía, no sé si por tontos o porque se hacen, ¿no? Oye, pero la extorsión sigue siendo un delito. Por supuesto que sigue siendo un delito la extorsión, y vaya que tiene una pena alta, pero justamente la figura de la organización criminal te permite llegar al delito de la extorsión con el agravante de la organización criminal, que además te permite obviamente una serie de facultades adicionales para llevar a buen puerto tu investigación. Y nuevamente repetimos el tema, es cierto que se ha abusado de la organización criminal por fiscales como José Domingo Pérez, el inefable José Domingo Pérez, por supuesto. Eso era óbice, argumento, excusa, justificación para que el Congreso haya priorizado a los extorsionadores propios que tiene al interior del Congreso, porque hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Si es extorsión, ¿ok?, meterte una granada en tu bodega, tocarte la puerta y dejarte, no un arreglo de flores, eso respecto de cuando la gente muere, meterte un balazo o quemarte la mototaxi si es que no le pagas,
Quitarle la plata a tus trabajadores también es una extorsión. Y el Congreso tiene extorsionadores adentro, tiene delincuentes adentro. Entonces, que los congresistas buenos no se hagan los pelotudos, o lo son, o más bien lo saben muy bien y son cómplices de esos extorsionadores, pero con el bendito prurito de decir, bueno, pero tenemos pues que estar adentro, tenemos que lidiar con ellos, tenemos que llegar a arreglo juntos con los extorsionadores. Es exactamente lo mismo. Entonces, hay también en el Congreso de la República, porque lo que queda claro es que en el Congreso han priorizado su beneficio propio, cuidarse las espaldas de sus palomilladas, de sus triquiñuelas, de sus cuchipandas, a corregir algo que venía mal. No quieren corregir absolutamente, se quieren cuidar ellos. Y le salió de la boca a Elis López, cuando habló de justamente colusión, tráfico de influencias, todos esos delitos que por el número de pena quedan por debajo de la figura de organización criminal, etcétera, y que permite, digamos, que las medidas que se puedan tomar, allanamientos, dijo Elis López, pues le salió ahí del alma. Eso demostró justamente lo que protegía, y lo demostró también el otro día Alejandro Cabero. A ellos se han priorizado a sí mismos a pasar piola de todas sus cuchipandas, a entregarle herramientas al Ministerio Público, al Poder Judicial para combatir con la delincuencia. Que se hace uso y abuso, por supuesto. Habría que ser otro sinvergüenza, ¿no? Como alguno de esos fiscales, para negarlo. Pero la prioridad del Congreso ha sido otra, y esa ley no corrige lo otro. Quien debería corregir el abuso que el Ministerio Público ha venido haciendo es el fiscal de la Nación, lo he dicho. Porque si bien todos los fiscales tienen autonomía, es una institución jerárquica. Solamente que los últimos fiscales, desde que empezó el tema con Ramos Heredia, hay que decirlo, ¿no? Que hubo una rebelión efectivamente porque se le encontraron vínculos con Orellana, pero a partir de ahí la figura del fiscal de la Nación vino en bajada. Porque cualquier grupete, ¿no? De grupetes progres de la Católica, Albán, etcétera, ¿no? O ONGs que justamente litigan en el Poder Judicial, pero también dan cursos en el Poder Judicial, todos empezaron a creer que con un lobby fuerte, un par de periodicazos, etcétera, se tumbaban al fiscal de la Nación que no estaba alineado con sus intereses. Y de los dos lados, ojo, de los dos lados. Pero ahí empezó justamente la debate al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, con un par de periodicazos, líneas, y obviamente colegas, medios de comunicación, metidos en esa trama, empezaron a caer uno tras otro, tras otro. Ahora, era cierto que los que caían efectivamente no tenían ninguna capacidad, pero también es cierto que algunos que duraron fueron justamente porque se allanaron como una alfombra. ¿O no, Pablo Sánchez? Y ahora, calladito ha pasado piola. Bueno, yo celebro y le doy, como he hecho con todos, el beneficio de la duda a la nueva fiscal Delia Espinosa. Ojalá, lo primero que se quiere de un fiscal es que no se asuste respecto de un grupete o del otro. Ay, defiende a Patricia Benavides. Por favor, Patricia Benavides. ¿Ah? ¿Cómo llegamos a tener una fiscal de la Nación como Patricia Benavides? Pero igual, ¿cómo llegamos a tener una fiscal de la Nación como... ¿Cómo se llama Shakira? ¿José? Zoraida Ábalos, gracias, maestro. O sea, yo ni me acuerdo de Zoraida Ábalos. Pablo Sánchez Velarde. O sea, por favor. Y ahora Villena también. Calladito, silencioso, timorato, medroso. Vamos a ver si es que finalmente ella, porque lo único que tiene que hacer es su trabajo y llamar la atención de los fiscales cuando hay justamente un abuso. Se respeta la autonomía, pero un inferior no va a venir a jalarte la oreja y a decirte, oye, si no me dejas hacer a mí lo que yo quiero, te tumbo, porque yo soy Batman. Batman ve la barba. Por favor. Jaime Villanueva ha brindado declaraciones, se ratifica en todo. Lo de Rafael Vela también. Quería ser fiscal supremo, pero yo lo vengo diciendo hace años. Desde que agarró el caso Odebrecht, él tiene elegido el terno, la corbata y el reloj que va a usar cuando lo nombre fiscal de la Nación. No, si así vive la gente no, así es la idiotez nacional. Es una cosa de locos. Pero bueno, hablaba también del Congreso de la República y cómo finalmente recién se van dando cuenta por qué la gente también reclama con justa razón al Congreso de la República. ¿Ok? Respecto al tema claramente de la inseguridad ciudadana, porque la inseguridad ciudadana, si bien no se combate
no se ejecuta el combate desde el Congreso de la República, el Congreso de la República ha tenido a bien sacar una ley que debilita, porque obviamente ninguna ley, ¿no?, es la bala de plata para vencer o dejar de hacerlo contra la inseguridad ciudadana. Pero se aportan, pues, y se muestra de cara al público cuando un Congreso no le interesa la inseguridad ciudadana, sino le interesa protegerse ellos, sus cuchipandas y a sus líderes. Y eso es lo que es el actual Congreso de la República y esa ley que temerosamente modificó, pero continuó con los problemas cuando bien se pudo haber derogado. Y no cambiaba absolutamente nada si se derogaba. Pero con la modificación ha quedado claro nuevamente que ellos priorizan protegerse para poder ir haciendo sus cuchipandas al luchar o por lo menos apoyar o no quitarle capacidades a las instituciones que ya de por sí están muy debilitadas y vienen fracasando uno y otro día en luchar contra la inseguridad ciudadana.